comentar tot el que ha donat de si aquest superclàssic amb aquest 5-0 a favor del Real Madrid. Què? A favor del Real Madrid. Ara m'he cagat. No veu res, hòstia. Qui? El puto àrbitre. Ahir a la puta roda de premsa el Mourinho dient que ens afavoria i ja ens toca els c***ons. Be water, my friend. Más tranquilos ahora. Tienes cara de preocupado. ¡Dinamo! ¡5 estrellas! ¿Qué dices de este hombre? ¡Dinamo! ¡5 estrellas! Se ha vuelto loco. Això ha sigut un bany. És històric per tota la vida, El Mourinho no ha sortit del banquillo ni en que el matin. Ja és un c***on. Home! I mateix, t'ho dic. No. No, això no. Decirle a Mourinho que con su equipo titular el Sporting nos aguantó algo más. 3.000 aficionats celebren a Canaletes la victòria del Barça. ¡Se han matado, Paco! Yo sudo sudor y lágrima y lloro, muchas veces. Y no puedo. Un poco a un lado. Vengo para pedir al señor José Mourinho, que aquí está una carta que le dijo él personalmente, diciéndole que se vaya. Muy bien, sí que me da. Un aplauso para usted. ¡Aquí está el orgullo, hombre! Sois unos sinvergüenza, peseteros. Que no os da vergüenza de nada. Como sigas así vas a durar poco, ¿eh? ¡Que se entere todos los de España! ¡El Madrid no vale ni un duro! No sé, yo siempre me acordaba del Brasil de los 70. Yo creo que hoy he visto al mejor equipo de fútbol que yo tenga una memoria en mi retina. ¡Estoy esperando esto más de un año! Una pequeña canción para los madridistas. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor. Amores que matan. Com que estem en crisi, la prima que teníeu per guanyar el Madrid era un striptease de la Mairena i la Veneno. Com tenen les peres? Són semblants per la forma, però les dues produeixen la mateixa satisfacció. Com a bon traductor, que és vostè, com es diu en portuguès? El Madrid no vale un duro. É dizer o mesmo em português que já disse em castelhano. Hablei agora com os jogadores um par de minutos antes de hablar con vosotros y les dizia exactamente isto. Què et sembla que en Sergio Ramos i en Cristiano Ronaldo hagin demanat el vídeo del 5-0 per poder gaudir d'un equip de veritat? Ha estat espectacular, excel·lent. Estic molt content perquè sé, potser m'atreveixo a dir-ho, però sé que s'ho han passat molt i molt bé, i això és el que dona sentit a la nostra feina. Si el Madrid gana en el Nou Camp el lunes, para mí se acabó la vida. Te hablo de golpe moral, de golpe a una tendencia, de un cambio de tendencia. Después del partido volvemos otra vez en HD a comentar todo el encuentro, todo el clásico y sobre todo toda la victoria del Real Madrid. Me río por no llorar. Pronóstico, venga, pronóstico, David. 0-3. 8 no nos meten, ¿eh? No. El Madrid va a ganar por 1-3. El fin de ciclo del Barça está muy cerca. Una victoria en Madrid 0-1 o 0-2. Mes. Yo creo que Benzema tendrá un papel importante en los últimos minutos. No me haga más rey, hombre. Vamos a meter uno de Phil y uno de Cristiano de tacón y en el minuto 89. Y a poder ser, no me importaría que fuera un frajo. ¡Toma ya! ¿Tú, Alfredo? No, gana el Madrid, no sé, 0-3, 0-4, gana el Madrid. Claro que sí, campeón. Está igualado. La verdad es que Cristiano y Guardiola son quizá los dos mejores entrenadores del mundo. ¡Cállate! Creo que vamos a ver un gran partido y el resultado empate a 2. ¡Ole! A Rajoy siempre le gustan los empates. José Luis Rodríguez Zapatero. A mí no, a mí me gusta ganar. 4-2. No está mal. Sería extrañísimo que el Barcelona a los 90 minutos del partido impusiese su estilo. Tú eres bueno, tío. La clave del partido pasa porque Cristiano Ronaldo atemorice al Barça, lo amedrente, lo meta en la cocina. Deja de beber, que te está sentando mal. Yo he apostado por un 0-5. Si quedamos 1-6, también vale lo mismo. Es que de Zorino. José Mourinho, menuda historia que tiene el portugués en el Camp Nou. Cuéntala. Bueno, solo te digo que allí sobre todo tiene recuerdos felices. Sí, además hasta el punto de que el Nou Camp bien podría ser el Mou Camp. ¡Bravo! Primer vam tenir la idea de desenvolupar els motors més eficients del món. Després vam crear tecnologies com l'assistent de carril, el detector de fatiga, fins i tot un sistema que evita l'enlluernament dels altres conductors. Finalment va arribar la millor idea, en un mateix cotxe. Tenir les idees més innovadores i aplicar-les.
Y punto. La nota triste del clásico es que unos no supieron perder y ojo que otros no supieron ganar. Vamos a analizarlo en detalle. No me salgas con el penalti, Ulises, claro, que te veo venir. Hay un gol en fuera de juego, ya son 4. ¿Cómo me lo estoy pasando? Y luego hay un penalti de Busquets que es expulsión a Cristiano Ronaldo. Que el 5-0 no es real. Errores arbitrales notables que han podido incidir en el resultado. Y estoy flipando, ¿no? Ese rifirrafe entre Guardiola y Cristiano Ronaldo, ¿qué le ha parecido? Bueno, mañana nadie hablará de eso, pero yo creo que ha sido un acto antideportivo de Pep Guardiola. Como Pep Guardiola tiene patente de corso en este país. Dijo Alves, el jugador del Barça, que había significado ese 5-0 un baño de humildad para el Real Madrid. ¿Acaso el Madrid ha sido prepotente? No, ya. Tampoco ayudó mucho al ambiente del clásico esta otra jugada. Una actuación impropia de Leo Messi. Tinc els paperots que m'exploten ja. Esta es la prueba definitiva que confirma las provocaciones del Barcelona. No fuméis más. El partido dejó muchas más imágenes. El retorno de Mourinho al Camp Nou o los taconazos excesivos del Barça. ¡En forma, hermano! Es que es súper heavy. El Barça demostró que no sabe ganar. Guardiola provocó a Cristiano Ronaldo, le ofreció el balón en la banda y cuando el portugués se dirigía a cogerlo, se lo tiró hacia un lado. El árbitro ni siquiera le enseñó la tarjeta amarilla y sí lo hizo a Cristiano. ¿Qué me estás contando? El comportamiento de Guardiola dejó mucho que desear. Ya han visto que provocó a Cristiano y volvió a demostrar que todavía tiene mucho que aprender cuando representa al Barça en un banquillo. Lo que hizo Guardiola no me gustó. Guardiola es entrenador, no recoge pelotas. Es demencial. Han cometido un error, porque los madridistas estamos dolidos, pero han despertado a la fiera. Ha habido aquí 11 fantásticos, muchos doncellas, pero a la vuelta va a haber 11 Juanitos. ¿Tú se das cuenta que así no, que no va bien? Si hubieran sido humildes, después de este 5-0, había Barça para rato. Insisto, han despertado a la fiera. Esto va a ser muy largo. Esto podía haber acabado aquí hoy y no va a acabar. Acaba de empezar, por culpa de ellos. Ahir, quan ens en vam enterar, ens va agafar el canguet.